Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí nuevamente. Hay algunos amigos que les mando un abrazo grande a la distancia. Mi nombre es Horacio Martino, soy profesor adjunto de la cátedra Tauber, Delucci y Martino. Y en la presentación de hoy conversaremos sobre 3 dimensiones clave para transformar una ciudad, como son el crecimiento urbano, la accesibilidad y la movilidad, y el espacio público y el paisaje urbano. Los 3 no son componentes independientes, están relacionados entre sí en cuanto a que de la manera en que crece la ciudad, ya sea en forma compacta o difusa, va a depender la modalidad en que nos movemos, y de cómo lo hagamos dependerá a su vez la calidad de los espacios públicos y el grado de apropiación de la ciudadanía de ese espacio, por lo cual es necesario pensarlos de manera integrada. La idea de la presentación es que a partir de esta conversación ustedes puedan elaborar un cuerpo de conceptos y valores a partir del cual puedan analizar la situación de estos 3 componentes en el área de estudio. Para ello, algunas de las preguntas que trabajaremos en la teórica son: ¿cómo crecen las ciudades argentinas? ¿Qué modelo de ciudad determinan los actuales patrones de crecimiento? ¿Si es sustentable ese modelo de crecimiento? ¿Cuáles son los nuevos paradigmas de movilidad? ¿Cómo nos movemos y accedemos a las oportunidades urbanas? ¿Cómo definimos el espacio público y el paisaje urbano? ¿Y qué calidad de espacio público determinan los actuales patrones de movilidad? Para finalmente proponerles algunos lineamientos para un modelo de crecimiento urbano, movilidad y espacio público más sostenible y equitativo. Empecemos por el crecimiento urbano. Una particularidad de los aglomerados urbanos argentinos se asocia a los problemas derivados de los patrones de crecimiento urbano predominante, donde identificamos tres tendencias. Una es el crecimiento del suelo urbanizado, otra es la disminución de las densidades de población, y 3, el crecimiento por extensión de la mancha urbana. Vamos a ver cada uno de estos. En Argentina se observa una alta tasa de crecimiento del área urbana construida y una baja tasa de crecimiento poblacional, a tal punto que en el periodo 2001-2010 el crecimiento del área urbana construida triplica al crecimiento anual poblacional. Eso lo podemos ver acá, en esta barrita azul. Acá están en este eje todos los aglomerados urbanos, y acá en azul el crecimiento anual del área urbana construida, y en rojo el crecimiento anual de población, y como vemos, la superficie triplica a el crecimiento poblacional. En el caso de La Plata, que siempre lo vamos a referir como ejemplo, es un poco más crítico en términos de que 4.7% es el crecimiento anual del área urbana construida y 1.4% es el crecimiento anual poblacional. Lo que determina eso es un alto consumo de suelo urbano que avanza sobre suelo rural. Y de mantenerse esta tendencia, en los próximos años la superficie de la mancha urbana se extendería en un 15% de su superficie, con lo que significa esto para la gestión de las ciudades.
La segunda tendencia es la disminución de las densidades de población. Si bien las ciudades de América Latina son más densas y compactas que las ciudades de Europa o Estados Unidos, la evolución histórica muestra en nuestra región una sistemática disminución de las densidades de población. Si observamos este gráfico, donde vemos que esta curva, esta diagonal, implica ciudades sin cambio de densidad, para arriba están las ciudades que disminuyen la densidad y para abajo las ciudades que aumentan la densidad. Y como vemos, para el caso de Argentina, entre el periodo 2001-2010, todas las ciudades, menos Corrientes, han disminuido su densidad, lo que habla de un crecimiento en extensión de la mancha urbana, como vamos a ver ahora. Hay otro estudio interesante que es del CIPEC sobre los 33 aglomerados urbanos del país, donde confirma que entre 2006 y 2016 la expansión urbana tiene densidades de entre 40 y 60 habitantes por hectárea, que es muy bajo comparado con otros lugares. Y por último, en relación a las modalidades del crecimiento, en Argentina existen tres modalidades, podríamos decir. Una es el completamiento del tejido urbano, ya sea por ocupación de vacíos o por densificación, la extensión de la mancha urbana, que avanza sobre áreas vacantes, fundamentalmente sobre suelo rural, y el desarrollo no continuo o desconectado de la urbanización, ¿no? Y en Argentina, como vemos, el 55% de la modalidad de crecimiento es por extensión de la mancha urbana, que es un porcentaje muy alto comparado con otras ciudades. Solo el 25% es por completamiento y el 20% es un crecimiento no continuo. Si vemos La Plata, esta modalidad se problematiza en el sentido de que además de tener un crecimiento del 53% por extensión, el 33% es un crecimiento no continuo y solo el 14% está siendo por completamiento. Ahora bien, este modelo de crecimiento determina una ciudad mucho más dispersa y extendida, con una periferia sin infraestructuras, sin equipamientos y sin servicios, lo que determina graves problemas de acceso a las oportunidades urbanas y serias dificultades del Estado para su financiamiento. Y si bien hay un debate teórico entre ciudad compacta o ciudad difusa, el foco debe estar puesto en la accesibilidad a las oportunidades, es decir, en la proximidad de la población a los servicios y las actividades urbanas, que puede darse en una ciudad más compacta o más extendida, pero el tema central es garantizar que en cada barrio se pueda acceder a los servicios y actividades urbanas. Si observamos estos gráficos acá de la derecha, que están en relación al área metropolitana de Buenos Aires, vemos que el acceso a servicios públicos, en la medida que nos vamos alejando hacia la periferia, va disminuyendo, ¿no? Este es el caso de agua y la curva de, perdón, este es agua y la curva de abajo es cloaca. Entonces, a medida que nos alejamos, disminuye el acceso a esos servicios, y lo mismo ocurre con el acceso al empleo formal, ¿no? En este caso está en rojo el acceso a través del transporte privado, y en azul el acceso al empleo con transporte público, ¿no? Y vemos, otra vez confirmamos cómo la distancia hace
que se dificulte el acceso de la población a las actividades urbanas que son necesarias para las condiciones de vida, ¿no? Y todo esto se explica en parte en los problemas de acceso al suelo y la vivienda, dado que nuestras ciudades han adscrito al modelo de libre mercado para su desarrollo, donde la vivienda es entendida como un bien de lucro y no como un derecho, con altos costos de transacción, que la hace inasequible para los sectores populares fundamentalmente, por lo cual muchos son expulsados a la periferia de las ciudades. Y si bien esto es un problema de desigualdad del ingreso y de pobreza, obviamente también tiene que ver con un déficit de las políticas de suelo y vivienda, pero bueno, este tema solo daría para hacer un teórico que lo podemos dar más adelante. Y así en Argentina, como en muchos grandes aglomerados latinoamericanos, se consolidó un proceso de expansión de la ciudad que determinó la configuración de territorios diferenciales, lo que llamamos la ciudad desigual, donde una parte tiene todos los componentes que hacen a la producción del hábitat, que es la vivienda, pero con infraestructura, equipamientos y servicios, y otra parte predomina solamente la vivienda. Con lo cual, una parte de la población accede a una parte de la ciudad y otra parte accede a un sector muy limitado, que a su vez es el más degradado. Como podemos observar en estas fotos, a su vez las condiciones de vida también son muy diferentes, ¿no? Unos viven con una excelente calidad de vida y otros no alcanzan a cubrir los estándares mínimos de un hábitat digno. Y bueno, y la pregunta clave es si es sustentable este modelo de crecimiento, en tanto que genera mayores costos sociales por la fragmentación socioespacial de la ciudad y la segregación de los hogares más pobres, mayores costos de la inversión pública porque el Estado tiene que llevar los servicios y las infraestructuras a lugares cada vez más alejados, lo que lo hace muy ineficiente, mayor consumo energético por los mayores desplazamientos tanto del automóvil privado como del transporte público. Eso genera a su vez mayor contaminación ambiental y hay un avance del suelo urbano sobre el suelo productivo y de valor ambiental y paisajístico. Yo en cada uno de los temas les voy a dejar unos estudios de referencia que me parecen interesantes que los puedan mirar. No los voy a describir, ustedes lo pueden ver después, pero este es el caso del Plan Estratégico de La Plata 2030, donde en este mapa podemos ver las densidades de población, donde en el centro se concentran las mayores densidades de entre 150 y más de 300 habitantes por hectárea, y hacia afuera predominan las bajas densidades de entre 0 y 25 habitantes por hectárea. Después también estas dos curvas que siguen el incremento de la población comparando el casco urbano fundacional con la periferia. Es interesante observar cómo a partir de los 80 empieza a aumentar la población en la periferia y hoy el 70% de la población de nuestra ciudad vive en esa periferia y el casco se mantiene con solo un 30%. Después este otro trabajo, que también les recomiendo que miren, que es del CIPEC, y compara el crecimiento de
urbano de la ciudad entre los años 2006 y 2016 para el Gran La Plata, donde lo que observamos es que en ese periodo se incrementaron 3.384 hectáreas y de ese 100%, fíjense, el 97% es del uso residencial, es decir, que prácticamente es una periferia que crece con muy poco equipamiento, solo el 1%. Y también es un tema interesante para investigar que del 97%, el 36% son urbanizaciones cerradas y solo el 2% es vivienda social, ¿no? Lo que da un reflejo de hacia dónde se orienta el mercado inmobiliario. Ahora vamos a ver el tema de la accesibilidad y la movilidad. Es un concepto que ha tenido una evolución. Como vemos, en el siglo XIX y finales del siglo XX, pensábamos en términos de políticas de transporte. Hacia finales del siglo XX surgió el tema de la movilidad sostenible y actualmente podemos hablar de un paradigma de accesibilidad urbana. En las políticas de transporte lo que se priorizaba era la velocidad y la capacidad viaria. Digamos, no se pensaba en una movilidad sostenible. Después, a finales del siglo XX, ya pasamos al paradigma de la movilidad sostenible que considera a las personas en el centro. O sea, hay una prioridad de peatón, bicicletas y transporte público. Y se piensa más en mover personas en vez de vehículos, ¿no? Y pensamos en términos de política en mejorar los modos públicos y en la movilidad activa, que sería a pie y en bicicleta. Y hay algunos autores que proponen que este concepto sigue siendo limitado y hay que evolucionar hacia el concepto de accesibilidad urbana, porque el objetivo no es moverse, sino acceder a las actividades. O sea, cada vez que nosotros nos movemos en la ciudad, lo hacemos con el objetivo de llegar a algún lugar, de generar algún valor, de satisfacer alguna necesidad, ¿no? Entonces acá se pone en juego el tema de la distancia a esas actividades y aparece un concepto que es interesante, que es el de la ciudad de los 15 minutos, que ahora vamos a ver. Y en el concepto de movilidad sostenible, el vehículo particular deja de estar en la cima de las prioridades y se da prioridad al peatón, los ciclistas y el transporte público, ¿no? O sea, este orden descendente que vemos acá en la pirámide marca que en las políticas de movilidad se va dando prioridad a esos sectores y a medida que descendemos escalones en la pirámide, el impacto es cada vez más negativo. Los peatones es el modo de desplazamiento más vulnerable, pero a la vez es el más eficiente en términos de que no genera grandes costos, tampoco tiene impacto medioambiental y a su vez la actividad física promueve hábitos saludables. Lo que sí, el colectivo está compuesto desde niños hasta personas mayores y gente con problemas de movilidad, por lo cual es muy importante diseñar espacios itinerarios y seguros y accesibles para estos sectores. En el último escalón se encuentran los vehículos
privados a motor y de uso individual, que obviamente no se trata de eliminar su uso, sino de tratar de racionalizarlo, digamos, de que se puedan diversificar las distintas modalidades y que el ciudadano pueda elegir la que le queda más cómoda, ¿no? Y tomar distintas medidas que permitan reducir su cuota modal. Después, este concepto de ver la movilidad desde la perspectiva de la accesibilidad urbana se plantea en el sentido de que el objetivo de la movilidad no es moverse, sino acceder a las oportunidades de la vida urbana, que es un factor, un valor fundamental. Y ese concepto hace referencia al potencial de las personas para acceder y participar de esas oportunidades a través de distintos medios. Y el concepto se relaciona con el concepto de derecho a la ciudad en términos que todos y todos puedan acceder sin exclusión alguna. Y esto que les comentaba del concepto de ciudad de los 15 minutos, que por ejemplo la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, lo propuso como una de sus políticas en las campañas para las elecciones en Madrid, plantea que en 15 minutos las personas puedan resolver a pie todas sus necesidades cotidianas, como es este caso, o en bicicleta, o en transporte público, ¿no? Y la idea es que eso se replique en todos los barrios. Y aparece también la palabra sostenible, ¿no? La accesibilidad urbana sostenible. Y el término de sostenibilidad pone el acento en el tipo de modo que vamos a apoyar, dado que cada modo de movilidad genera costos diferentes. Y para garantizar la sostenibilidad tenemos que impulsar los modos más eficientes y con menores costos. En este gráfico podemos ver desde los distintos modos, desde los más sucios a los más limpios. En este globo negro son las emisiones de dióxido de carbono que generan, por ejemplo, en este caso, el automóvil privado, la motocicleta, los medios de transporte colectivo, la bicicleta y el peatón, y también qué espacio ocupa cada uno de estos modos, ¿no? Entonces lo que tenemos que apoyar es aquellos modos que sean más eficientes y sostenibles a la hora de garantizar la accesibilidad urbana. Y un poco pasa por lo que propone Iñaki Romero, ¿no? Que es tratar de diversificar en la calle la mayor cantidad de opciones de movilidad posible para que la gente pueda elegir la que más cómoda y mejor le quede, ¿no? Este es un caso que es la avenida Bando Ibarra en Bilbao, donde vemos en carril seguro para tranvía y autobús en dos sentidos. También hay espacio para autos privados, espacios para los peatones, carril bici y vereda para los peatones. O sea, la idea es poder que cada uno pueda elegir el medio que le quede más cómodo para moverse. Y en la calle lo que hay es una disputa por el espacio, porque el espacio es limitado, y hoy eso lo está ganando claramente el automóvil, ¿no? O el 70% del espacio público está ocupado directa o indirectamente por el coche, si sacamos
los grandes espacios verdes. Y por eso el resto de las modalidades quedan como comprimidas, inclusive algunas actividades y algunos sectores de la población directamente quedan desplazados o quedan fuera de las posibilidades de movilidad. Y la idea es tratar de reducir el número de autos privados, primero porque nuestras ciudades ya están congestionadas y no hay tanto sitio para un medio tan ineficiente como es ineficiente y caro, como es el automóvil privado. Acá en este gráfico vemos cómo para desplazar 50.000 personas por hora se necesita 175 metros de ancho de vía para coche, y cómo eso se va reduciendo en la medida que usamos medios colectivos, ¿no? Y la idea es tratar de que haya más espacios para los medios más sostenibles. Acá en estas imágenes vemos la cantidad de personas y el espacio que ocupan si se mueven en auto particular. Acá, qué pasa si se mueven en bicicleta, cómo se reduce el espacio, y se reduce aún más si lo hacemos en medios colectivos. Y la movilidad del futuro es hoy, o sea, también hay la tecnología, digamos, la revolución informacional y comunicacional, también está generando un impacto muy importante en el tema de la movilidad, y muchas ciudades están haciendo una transición hacia una movilidad más sostenible, ¿no? Y hay varios cambios. Se está pasando de una movilidad privada a una movilidad compartida, es decir, a través de una plataforma, una persona puede compartir su viaje con otras personas. Después se está pasando a la movilidad con motor de combustión, a la movilidad eléctrica, con coches eléctricos, híbridos o de hidrógeno, o en este caso que es un bus que tenemos en la universidad que funciona a batería de litio. Esto obviamente en los países latinoamericanos estamos un poquito retrasados, pero bueno, esto es lo que va a llegar. Y después se está pasando de una movilidad desconectada a una movilidad conectada, ¿no? Que será la base para la futura movilidad autónoma. El concepto de movilidad conectada conlleva la comunicación, es decir, que el vehículo se empieza a conectar con distintos dispositivos que están afuera, ¿no? Ya sea coches, o pueden ser de infraestructura o semáforos, etcétera, con la idea de hacer un tráfico más seguro y más ágil. Y después, bueno, también aparecen nuevos sistemas de micromovilidad, como los patinetes, como le dicen en España, patinetes eléctricos, o los sistemas de transporte público de bicicleta, o este sistema de car sharing o moto sharing, que es el alquiler por horas, ¿no? Que uno a través de una plataforma, en vez de comprarse un auto y gastar tanta plata en un automóvil particular, gasta muchísimo menos con un alquiler por hora de un automóvil o una moto. Y bueno, y vamos a ver también en este caso un par de trabajos que los pongo solamente para que después los puedan analizar. Este trabajo es de Laura On y del Observatorio de Movilidad, bueno, donde analiza justamente los patrones de movilidad en La Plata, que es interesante ver en las distintas áreas qué pasa con ese comportamiento. Fíjense en el casco urbano fundacional, donde tenemos mucho más próximas las actividades, los modos no masivos como el peatón y la bicicleta, es el que predomina,
El centro, digamos, es un gran atractor de viajes, ya que el 70% de los viajes de la periferia se dirigen hacia el centro, con el costo energético y ambiental que tiene esos largos desplazamientos. Y el otro tema es el tema de los déficits de transporte, sobre todo en aquellos lugares que dependen mucho de los medios de transporte colectivo, como bueno, el que mayor usa ese medio es la zona oeste, pero también obviamente la zona este y la zona sur de la ciudad. La zona norte, al tener mayor poder adquisitivo, el auto particular es el medio que más se utiliza, ¿no? Pero bueno, y este otro trabajo, que también es de Sergio Reza y Laura On, que lo publicaron el año pasado, también es muy interesante en el sentido de que relaciona los patrones de movilidad con la desigual configuración urbana que tiene la ciudad de La Plata, y en este caso reconocieron tres sectores, ¿no? El casco urbano, la expansión consolidada, que sería el primer anillo de desborde, y la expansión sin consolidar. Y lo que vemos también, digamos, es el equilibrio o el mayor uso de bicicleta y peatones en el área centro, porque tengo todo mucho más cerca, como cuando ya voy a la expansión consolidada, el auto particular es el medio más utilizado y la bicicleta y el peatón pasa a ser solo el 8%, y en la expansión sin consolidar, el 50% de los traslados se hacen a través del transporte público, que a su vez es muy deficiente, con serios problemas de frecuencia y de esperas en lugares, digamos, no agradables, por lo cual hay toda una población cautiva de esa modalidad y el servicio no es para nada bueno. Y me pareció interesante destacar del trabajo cómo plantea que este modelo de desigualdad de la ciudad, donde no todos los lugares tienen las mismas cualidades y no todos los habitantes tienen las mismas oportunidades, y cómo eso genera una desigual accesibilidad, ¿no?, en la ciudad. Pero bueno, estos trabajos se los dejo para que después los puedan analizar. Por último, vamos al último tema, que es el espacio público y el paisaje urbano. Vamos a algunas definiciones. El espacio urbano, ya sean espacios abiertos como las calles, las plazas o los parques, o cerrados, es decir, que los equipamientos públicos también se los considera espacios públicos, donde toda persona tiene el derecho de estar y de circular libremente, sin que el uso para la convivencia y las actividades económicas, políticas, sociales y culturales pueda ser restringido por criterios de propiedad privada. Y otro concepto que a mí me parece importante, que es el de valorizarlo, ¿no?, el de considerar al espacio público como la parte más importante de la ciudad, ni más ni menos porque lo usa toda la ciudadanía. Y en ese sentido, concebimos al espacio público como un factor democratizador, porque reduce de alguna manera las desigualdades, y es un espacio al que pueden acceder tanto los ricos como los pobres, y en ese sentido es muy importante garantizar el acceso de todos y todas sin exclusión. Y por eso mismo es un factor capaz de generar cohesión social, haciendo la ciudad más inclusiva, y también obviamente es un factor decisivo en términos del equilibrio medioambiental, donde el espacio verde garantiza, entre otras cosas, una mayor biodiversidad. Y el concepto de paisaje urbano, que tal vez es el más abstracto, acá el
en un encuentro de CIDEU se lo definió como la piel del espacio público, en el sentido de que es el continente del espacio público, que es perceptible desde los sentidos de toda la ciudadanía, y que es vehículo de belleza que todos y todas tienen derecho a disfrutar, es decir, los pobres también tienen derecho a disfrutar de un buen espacio y paisaje urbano, ¿no? Y debe ser leído siempre como la imagen de la ciudad, y en ese sentido yo me acostumbré también a leer el paisaje como una expresión, para bien o para mal, de un conjunto de valores de una ciudad determinada, ¿no? Y a veces en nuestras sociedades se expresan desvalores, ¿no? Como la violencia o la inseguridad, o no sé, no es de extrañar que en nuestras características de espacios urbanos ocurran todo este tipo se expresen todos estos problemas sociales. Y esta imagen me gustó ponerla porque refleja el espacio público que nos secuestró el automóvil, ¿no? Que nos secuestra el 70 al 80% del espacio público para hacer solo entre el 20 y el 30% de los desplazamientos urbanos. Entonces, uno de los objetivos de la política de las ciudades debe ser recuperar esa parte del espacio público que ha sido secuestrado por el automóvil para ponerlo al servicio de las personas y la creación de una sociedad más democrática e inclusiva. Y lo que pasó en la evolución histórica, digamos, es que las calles se transformaron, ¿no? Y pasaron de un espacio continuo de apropiación social a arterias de distribución de autos. Y así la gente empezó a estar menos en la calle como espacio colectivo de cohesión social, y estos sectores empezaron a ser desplazados hacia lugares privados, como por ejemplo los centros comerciales que proliferaron en la mayoría de las grandes metrópolis latinoamericanas. Y también además se acompaña un creciente deterioro del espacio público, que tiene que ver con múltiples causas, fundamentalmente, creo yo, la falta de políticas públicas. Conozco pocas ciudades que tienen un plan de espacio público, los bajos presupuestos de mantenimiento, también hay algunos problemas culturales de malos hábitos de vecinos, y también deficiencias en la gestión de los servicios privados, y obviamente la falta de regulación y control del Estado, como por ejemplo, bueno, en estos casos vemos la recolección de residuos o el cableado aéreo, ¿no? El tema de la cartelería comercial, donde podemos ver más de 50 mensajes y no poder leer ningún mensaje, o los grafitis como un daño, digamos, al patrimonio arquitectónico y al espacio público. Otro componente de deterioro de espacio público es las veredas rotas y la falta de arbolado público. Y obviamente esta situación del deterioro del espacio público no es igual en toda la ciudad. En este caso vemos el casco urbano fundacional de La Plata y vemos que en la intersección de cada avenida, cada 6 cuadras, encontramos un parque o una plaza, encontramos unas diagonales con unas ramblas hermosas, muy forestadas, con una circunvalación, con un bosque,
de escala regional, y todo eso no fue tenido en cuenta en la periferia, ¿no? Y es importante por ahí que a la hora de hacer el análisis que tienen que hacer los estudiantes en el área de intervención puedan tener en cuenta algunos parámetros, como el que recomienda la ONU, de que hay que destinar el 35% del área total de la ciudad a espacio público. Si bien las ciudades más exitosas como Barcelona, Bruselas o Manhattan destinan el 50% del espacio público del total de la ciudad. Y otro parámetro importante de la Organización Mundial de la Salud es que tiene que haber un mínimo de entre 9 y 11 metros cuadrados de área verde por habitante. Bueno, y vamos a algunos lineamientos en relación al crecimiento urbano sostenible. Pensamos en un crecimiento hacia adentro, ya sea por densificación y completamiento de las áreas vacantes, desalentando la expansión de baja densidad, evitando la discontinuidad de la trama urbana y ocupando nuevo territorio solo cuando sea necesario. Y si es necesario, que sea con los servicios y las actividades urbanas y con planificación. En relación a la accesibilidad urbana sostenible, proponer un modelo de accesibilidad urbana sostenible que garantice a los ciudadanos la posibilidad de acceder y moverse mediante una cadena intermodal y con integración tarifaria, dándole prioridad a los modos activos, que es a pie en bicicleta, y a los modos colectivos, como es el transporte público de pasajeros. Y por último, el espacio público y paisaje urbano de calidad, garantizar una política de espacios públicos y paisaje urbano de calidad, asegurando su distribución en toda la ciudad, tanto en el centro como en la periferia, buscando recuperar para los ciudadanos el espacio público que ha sido ocupado por el automóvil. Bueno, y esta la dejé para lo último porque es inevitable que podamos salir del contexto en que estamos, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento que es muy importante repensar la ciudad. Nos pone en el desafío de repensar la manera de pensar, planificar y gestionar las ciudades post-COVID-19. Los próximos meses serán de transición a nuevos escenarios que no sabemos bien cómo se van a configurar. Lo que sí sabemos es que van a tener una altísima complejidad e incertidumbre y que requieren pensar nuevas estrategias que tampoco hoy sabemos bien cuáles son, pero que seguramente pasarán por fortalecer el diálogo, los consensos, la acción conjunta y las redes locales y globales, porque el Estado ya solo no puede con toda esta situación. Y vamos a plantear un ejercicio práctico en relación a esta clase, que después lo coordinarán con cada docente, que consiste a partir de esta charla teórica, que ustedes puedan reconocer en el área de estudio cuáles son los patrones de crecimiento urbano predominante. En ese caso tienen tanto el estudio que les planteé de Cintia Goitía, como el estudio de CIPEC, como el estudio del Plan Estratégico de 2030 de La Plata, y algún estudio de los que mostré de Laura On, también de Laura y Sergio Reza, los patrones modales de movilidad predominantes. Les va a ser muy útil. Reconocer los principales déficits del espacio público
y el paisaje urbano en su área. Y esto me interesa, a ver si pueden entender cuál es la relación entre los patrones de crecimiento urbano que presenta la ciudad, los patrones modales de movilidad y la calidad del espacio público y el paisaje urbano. Y finalmente que puedan proponer algunos lineamientos para un crecimiento urbano y una accesibilidad urbana sostenible y un espacio público de calidad. Bueno, acá hay una bibliografía de consulta, que es un poco la bibliografía que les acabo de mostrar. Y bueno, nada más. Muchas gracias a todos por el tiempo, a los amigos, un abrazo grande. Los que quieran ver la charla la pueden ver en nuestro canal de YouTube, en el canal de la Cátedra Tauro de Luchi Martino. También